Entonces arranquemos de una. Bueno, entonces como les venía comentando, la idea es revisar aspectos generales del acceso hepático. Y muchos dirán que es una patología que casi no vemos con frecuencia y que realmente se presenta en países del tercer mundo, pero recordemos que nuestro país es un país que no tiene una salud pública, que tenga una contingencia fuerte frente a ciertas patologías y esta es una de ellas. No tanto en el acceso piógeno que vamos a ir viendo cómo ha evolucionado a través del tiempo y que de antes se asociaba mucho a patología inflamatoria intraabdominal, pero que en el momento se está asociando más a ese tipo de patologías quirúrgicas que son muy comunes y que vemos en el diario de la cirugía general, y cómo el acceso mediano ha ido abarcando y ha ido incluyéndose en diferentes países, incluso Colombia, que tiene una gran tasa de prevalencia todavía. Entonces arranquemos de una vez. La idea de hoy es ver, como les dije anteriormente, el acceso hepático piógeno con unas características precisas. Primero, definición, epidemiología, clínica del acceso hepático, que es lo más común que vamos a ver en estos accesos, tanto en el diagnóstico como en los signos físicos que podamos encontrar, tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, y por último vamos a revisar algo de acceso hepático mediano. Entonces, arranquemos con la definición, que es una definición global, nos va a servir para los dos tipos de patologías. ¿Y qué es un acceso entonces hepático? Una colección que puede ser solitaria o pueden haber múltiples accesos, van a estar llenos de pus, aunque en el acceso mediano vamos a encontrar que la pus solo cuando se sobreinfecta por agentes bacterianos y casi siempre vamos a encontrar un contenido hematógeno, van a estar presentes dentro del hígado en cualquiera de sus segmentos, en sus 8 segmentos, y van a tener diferentes tipos de profundidad que nos van a obligar a ofrecer al paciente diferentes tratamientos. Y siempre en este momento vamos a hablar, el primero es el resultante de una infección bacteriana. Un poco de historia, no me voy a tener mucho en esto, pero los primeros informes en la época actual y a través del método científico que nos puede corroborar que se estaban haciendo las cosas de manera adecuada, lo vamos a tener en el siglo XX, en 1938, por el grupo de Jenner y sus colegas que realizaron la primera resección o la primera desviridamiento quirúrgico de estos accesos. Recordemos que antes, en esta época, no existía el drenaje percutáneo, que ahora es uno de los pilares de este tratamiento. Entonces se le ofrecía al paciente que era netamente el manejo quirúrgico. Antes de este tipo de publicaciones, cada grupo de cirujanos o cada escuela realizaba el tratamiento que mejor le parecía y no publicaban pues sus tasas de morbilidad ni mortalidad. Entonces a través de este fue el primero que me costó un poquito encontrarlo. Entonces describen una serie de pacientes, si no estoy mal eran 47 pacientes, de ellos cero tasa de mortalidad, pero en estos pacientes presentaban secundario a la intervención quirúrgica diferentes tasas de morbilidad. Después, ya en 1953 en Inglaterra se presentó el primer informe histórico del tratamiento mínimamente invasivo. Y esto fue una revolución para estos pacientes porque iban a presentar menos tasas de complicaciones, menos días de hospitalización, menos tratamiento antibiótico, pero hubo algo que interfirió con estos estudios y fue que se dejó las tasas o las complicaciones asociadas o la patología subyacente que originaba ese acceso aparte. Entonces no se dedicaron a hacer drenajes percutáneos, pero se olvidaron de la esencia o de la etiología que me estaba provocando ese acceso, y de ahí surgió que las tasas de movilidad se alcanzaron a elevar un poco, secundario que se les olvidó que había una patología o una etiología subyacente formadora de ese acceso y que se tenía que entrar a buscar, diferente a lo que pasó en la cirugía, porque relativamente estos pacientes iban a la parotomía y obviamente descubrían la etiología del acceso y las tasas de mortalidad disminuyeron. Este es el artículo de 1953. Son diferentes pacientes que se sometieron tanto a acceso aspirado a drenaje percutáneo más el tratamiento antibiótico. Ya en 1960, con el advenimiento de la ecografía y se hizo popular, muchos de estos pacientes se beneficiaron aún más del drenaje percutáneo porque podían tener una localización más apropiada, el tamaño, qué tipo de acceso podía ser, si
tenía, qué tipo de contenido podía tener en su interior, si estaba loculado o no, entonces si tenía detritos en su interior. Entonces todo esto, advenimiento de la imagenología diagnóstica hizo que estos pacientes mejoraran y que el drenaje percutario mejorara aún más y que se hiciera uno de los pilares fundamentales. Ya en 1970, con la aparición de la tomografía y la popularidad de esta, vamos a encontrar que muchos pacientes se beneficiaron. Y como vamos a ver más adelante, sobre todo en accesos localizados en segmentos que no eran fácilmente visibles por la ecografía y que sobre todo accesos muy pequeños o muy mal localizados o que estaban circunscritos a reparos anatómicos que podían ser de difícil acceso. Entonces estos pacientes desde 1970 nos facilitaron la intervención con la tomografía. Algo de epidemiología, recordemos que es más común a nivel oriental, en el continente asiático, que en el occidente. Tiene una prevalencia, depende de donde la leamos, pero publicaciones de Taiwán van a ser muy diferentes a las publicaciones realizadas a nivel de Occidente, pero estas prevalencias son dos estudios diferentes. Uno, el primero que ven, que es este, es de 18 sobre casi 1000 habitantes, es en Taiwán. ¿Y ellos qué describen? Que a medida de hace 20 años, las tasas de incidencia han ido creciendo muchísimo. Y ya vamos a ver por qué. Y este que vemos aquí, 2.3, es un estudio que se hizo en Inglaterra, en Reino Unido, sobre las tasas de incidencia de ellos. Y vemos que ellos hacen una comparación a nivel global con unas tasas de 2.3 por cada 1000 habitantes en Occidente. La edad para ellos no quiere decir que sea en edad extremas que se presenta solamente, porque lo podemos encontrar en pacientes jóvenes, incluso hasta a partir de los 30, 40 años, pero las tasas extremos o las edades extremos van a estar en 80, 84 años para hombres y para las mujeres de 80, 85 años con un peor pronóstico para estos pacientes. Tasa de mortalidad, como hablábamos anteriormente, ha variado muchísimo. Vamos a encontrar que para el 70 estaba casi en el 40%, eso es mucho para este tipo de patología, y con el advenimiento de todas las imágenes diagnósticas y el mejoramiento de los TAC multicortes, estamos hablando de que la mortalidad ha disminuido del 10% menos. Entonces se va a presentar mucho más en hombres que en mujeres, casi 3 o 4 veces más en hombres que mujeres, y vamos a tener unos factores de riesgo asociados. Casi siempre van a ser pacientes que están inmunocomprometidos, ya sea por una enfermedad metabólica, por una neoplasia de base, por una insuficiencia renal o por pacientes que entran hospitalizados con una neumonía, con alguna patología de base. Estamos hablando de pacientes cirróticos que posteriormente van a terminar con un acceso hepático. Pero esto, quiero que no termine ya, estos solo son factores de riesgo. Ya vamos a ver cuál es la etiología más frecuente y cómo hace para que se distribuya de esta manera. Anteriormente, este pequeñín era la causa número 1, antes en el siglo XX, esa pequeña lombriz inofensiva que veían ahí era la principal causa de accesos hepáticos. Y secundario es la diverticulitis. Entonces la apendicitis era la primera causa de accesos hepáticos piógenos por distribución portal, segunda era la diverticulitis en el siglo XX. Posterior al advenimiento de toda la imagenología y el drenaje percutáneo, esta dejó de ser la primera causa y pasamos a causas biliares. Listo, las primeras causas son las de origen biliar, ya sea patología benigna, estamos hablando de estenosis de la vía biliar por X razón, por instrumentación quirúrgica, por lesión de la vía biliar con estenosis, por obstrucción por cálculos en cualquier parte de la vía biliar, sea intrahepática o extrahepática en el conducto común. Entonces vamos a ver mucha patología, tanto benigna, que es la cual les mencioné anteriormente, y patología maligna, que en el occidente la vamos a encontrar con mayor frecuencia, secundaria o pues como causa primaria de un acceso hepático. Entonces vamos a encontrar, esta es la gráfica, de las causas biliares, las más comunes en el occidente son los tumores malignos, pacientes que por su patología van a estar inmunocomprometidos o que por cualquier otra razón o por cualquier otra patología van a estar inmunocomprometidos, y la edad, como mencionamos en las diapositivas anteriores, va a cumplir un papel fundamental en la evolución de estos pacientes y en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, dependiendo de la etiología, vamos a tener una distribución o cómo vamos a causar ese acceso o cómo va a llegar ese acceso al hígado para que sea de una forma pues, más entendible. La principal va a ser por la vena porta, como habíamos hablado anteriormente. Esto era lo principal en el siglo pasado, a través de la vena porta, por el drenaje venoso del colon,
Recordemos que la porta está compuesta por la esplénica, la superior y la inferior de las mesentéricas. Entonces, todo este drenaje terminaba a nivel el nivel hepático. Pacientes inmunosuprimidos que obviamente por su misma patología de base iban a terminar con factores o eran más predisponentes a tener estos accesos. La arteria hepática, que se iban a poner en estos pacientes, sobre todo pacientes con bacteremia o con endocarditis, estos pacientes terminaban haciendo accesos hepáticos de orígenes lejanos, pero se veía con mayor frecuencia. El árbol biliar es una de las causas adyacentes que se puede presentar. Estamos hablando no solo de colangitis, estamos hablando de pacientes comunes que presentan a nuestro servicio de urgencias con colecistitis, hablamos de colecistitis Tokio 2 o Tokio 3, pacientes con colangitis, pacientes con neoplasias del árbol biliar, que ya les mencioné, las benignas y las malignas. Entre las malignas, el colangiocarcinoma es la principal causa de acceso hepático. Infecciones de órganos adyacentes, también lo vamos a encontrar, colon, gastroduodeno. Entonces, trauma directo del hígado, también son pacientes que hacen biliomas, hematomas, y eso es un caldo de cultivo para que cree un acceso biógeno. Dentro de las infecciones de órganos adyacentes tenemos las rupturas gastroduodenales, ya sea por cuerpos extraños, patología neoplásica, por úlceras gástricas. Entonces vamos a tener que todo esto son patologías que son adyacentes, sobre todo en el lóbulo izquierdo del hígado, que me van a permitir que se puedan formar accesos hepáticos. Dentro de las patologías biliares se las voy a nombrar rápidamente. Entonces vamos a encontrar que la primera, colelitiasis asociada a colecistitis, Tokio 2 o Tokio 3, estenosis benignas, ya se las mencioné, colangitis, tumores periampulares, y los tumores periampulares pueden ser causas de obstrucción. Pero recordemos que la manipulación posterior a esto, que es la colocación de esta vía endoscópica, transpapilares o esfinterectomías, van a ayudar en la incidencia de que este acceso se pueda dar y van a terminar no solo agravando la patología, sino vamos a tener pacientes que van a tener una estancia hospitalaria mucho más alta. Entonces son patologías que tenemos que tener en cuenta y asociarlas al acceso. Y el cáncer de vesícula biliar. Dentro de las patologías portales, ya les mencioné las dos primeras, la apendicitis y la diverticulitis. Vamos a encontrar también patologías inflamatorias intraabdominales, las que ustedes se puedan imaginar, entropélvicas, anorrectales, sepsis posoperatorias, perforación intestinal, acceso pancreático. Recordar que el aumento menor, que es una de las divisiones del peritoneo, a veces se nos pasa por alto, que es la celdilla pancreática, se pueden acumular esos accesos y por contigüidad posterior van a ser, se van a repartir y poder realizar un acceso hepático. Arteriales, endocarditis, sepsis vascular, recortar los catéteres también pueden ser una fuente de infección para realizar estos accesos y traumáticos. Actualmente, las lesiones localizadas en el hígado, las lesiones neoplásicas o las lesiones metastásicas pueden ser tratadas de manera local a través de inyección de alcohol, a través de radiofrecuencia, a través de quimiembolización selectiva. Entonces, todos estos procedimientos van a hacer que haya una necrosis del tejido neoplásico presente en el hígado y posteriormente se me puede infectar. Las tasas de infección posterior a estos procedimientos no son tan altas, pueden alcanzar hasta un 2%, dependiendo del procedimiento que hablemos. Recordemos que estos procedimientos no pueden hacer quemar estas células neoplásicas, sea química o térmicamente, y de ahí, dependiendo de eso, vamos a encontrar tasas de sobreinfección de estas posterior al procedimiento, de 2 hasta el 0.5%, dependiendo del procedimiento que hablemos, pero hay que tenerlo en cuenta porque muchos de estos pacientes no llegan posterior a un procedimiento presentando fiebre abdominal y hay que saber enfocar el cuerpo. Y patología abdominal adyacente, ya habíamos hablado de ello. Esto es muy importante, el acceso criptogénico hay que tenerlo en cuenta, porque hasta el 30% de los pacientes con accesos piógenos no vamos a encontrar una etiología asociada. Van a hacerlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, accesos espontáneos que no vamos a tener un poco de todos los que vimos y que no los vamos a encontrar así los investiguemos por TAC, por la paroscopia diagnóstica y no los vamos a encontrar. Vamos a encontrar hasta un 30% que es alto de accesos criptogénicos.
Y después de usted investigar a su paciente y encontró que no tenía ninguna de las patologías anteriores y que este paciente solo está con accesos y esta es la causa de su sintomatología, pues lo clasifica como criptogénico. Dentro de la frecuencia que vamos a encontrar, principalmente hasta en un 50 vamos a hacer afecciones del árbol biliar secundarias criptogénicos. Posteriormente, a través de la arteria hepática, la vena porta, que han ido disminución. Entonces hay que tenerlo en cuenta, pero lo principal que tenemos que pensar, y sobre todo en urgencias, ¿son accesos del árbol biliar o es un acceso criptogénico? Y de los dos tengo que descartarlo, porque va a depender el manejo que le voy a dar, tanto médico como quirúrgico. Si es criptogénico, voy a pensar en unas patologías, en unos microorganismos propios, y si es del árbol biliar, voy a pensar en otro, además que la mayoría de estos necesitan o un manejo endoscópico o mínimamente invasivo, o percutáneo o cirugía. Entonces, hay que tenerlo en cuenta sobre todo estos dos. Esa es una gráfica que me resume más o menos todo lo que les dije. Vamos a encontrar que a nivel entonces encontramos que a nivel de la porta se encontraban o era la principal etiología de estos pacientes con acceso hepático. Hoy ya vemos que no es así. Hoy vemos que está a través, en esta grafiquita del árbol biliar, por obstrucciones que se presentan, por CEAs o por carcinomas hepatocelulares del hígado, que nos van a mostrar estos accesos, pero todavía encontramos la patología biliar es muy asociada a nuestra población. Y vamos a encontrar pacientes mayores 60, 70 años con patología biliar, con colecistitis agresivas, feas, purulentas, como les decía, Tokio 2 o Tokio 3, que llevan sintomáticos mucho tiempo y que nunca consultan, nunca les aprueban su cirugía y que van a llegar sépticos con signos de SIR, ya los vamos a discutir, eso de sepsis 3 dice que no los nombremos, pero todavía tienen cabida en la práctica clínica. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso porque estos pacientes todavía nos llegan, todavía los vemos en ejercicio de urgencia. Nos van a llegar muy maluquitos, sépticos en la mayoría de casos, y son pacientes que tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. Siempre, y esto quiero que lo lleven como una de las premisas de la charla, siempre no puedo clasificar lo que sea criptogénico. Debo buscar la causa subyacente que me causó ese acceso. Siempre. Si no la encuentro, ya la investigué, es diferente, pero siempre la debo buscar. 3/4 partes de los accesos afectan el lóbulo derecho por la irrigación portal. Entonces, el izquierdo es más, pues, pocamente afectado en un 20%, pero cuando se afecta vamos a tener complicaciones mucho más graves que vamos a ver más adelante. Pueden inclusive afectar el diafragma y hacer una fístula del pericardio. Entonces, son más agresivos. La mayoría de veces los pacientes con esos accesos del lado izquierdo, el lóbulo izquierdo del hígado, tienen que llevarse a drenaje sí o sí. Y el lóbulo caudado en el 5%. Vamos a ver que la clínica de estos pacientes es muy heterogénea y no vamos a encontrar una clínica florida de que nos digan, no, este paciente viene con un acceso hepático. No, como todos sabemos, en medicina nada es fácil, ni 2 más 2 es 4, y siempre vamos a ver que es una patología muy variada, que nos va a confundir, nos va a hacer pensar en múltiples patologías, y si entre estas no sospechamos que el paciente pueda tener un acceso hepático, pues nos vamos a acabar de perder. Estos tres que pongo aquí, los puse porque son los síntomas más comunes y porque los artículos nombran con mayor frecuencia. Ya vamos a ir desglosando esto con evidencia para que se den cuenta qué es lo que pasa. Entonces, la fiebre va a estar presente en la mayoría de los pacientes. ¿Por qué? Pues que estamos ante una infección, ya sea criptogénica o de etiología subyacente, o sea, secundaria. La ictericia es un factor predictor de la complicación de esos pacientes, pero independientemente de lo que tenga, no va a ser un síntoma o un signo asociado a esta patología en la mayoría de los casos. La podemos encontrar hasta en un 30%, alguna literatura habla que es un 50%. El dolor es otro síntoma que nos va a permitir identificar primero de qué tipo de ubicación abdominal estamos hablando. Ya nos ayuda a descartar cierto tipo de patologías, pero yo como siempre he dicho, el abdomen es una caja de Pandora y que me duele el hipocondrio derecho no puede decir que no tengo una apendicitis. Entonces, creo que debemos tomar con cuidado lo que es el dolor y el dolor abdominal sobre todo. Esto solo se presenta en 1 de cada 10 pacientes, esta triada.
Entonces, si vemos, no es común, no me llegan todos los pacientes con dolor, ictericia y fiebre, que lo primero que hace pensar es que una colangitis no los va a tener. Entonces, estos pacientes van a presentar además síntomas asociados, malestar general, fatiga, anorexia, pérdida de peso si tenemos un paciente con acceso crónico, síntomas gastrointestinales severos, entre ellos diarrea, pero como ven, son síntomas muy heterogéneos y que no nos van a permitir identificar o hacer un diagnóstico clínico adecuado de estos pacientes. De pronto una orientación clínica más no un diagnóstico clínico de dolor. Esta es una tabla que compara los síntomas de los aspectos de los accesos a medianos o accesos piógenos. Ahorita nos interesa son los accesos piógenos. ¿Qué nos dice? Todos estos que ven aquí numeritos son estudios que se asociaron y que ya vamos a ir viendo, y dentro de ellos incluyeron que la fiebre se presenta en el 80%, pues claro, dirían ustedes, es una infección piógena. Toda esa marea de citoquinas que se liberan después de la destrucción celular me van a hacer que todo ese factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, todo esto hace que me presente la fiebre. Sí, tiene lógica y es una razón. Pero estos pacientes no todos van a tener fiebre. Recordemos que los viejitos, que son uno de los casos que nos presentan, cuando presentan síntomas cardinales como la fiebre, son pacientes que ya están con un estado deteriorado y que realmente nos van a poner a prueba. Dolor abdominal se puede presentar en el 55% de los pacientes, puede ser un dolor abdominal difuso. Y me si es un paciente que no va a colaborar, que me duele aquí, me duele el hipogastro, me duele el hipocondrio derecho, me duele la costilla derecha, me duele toda la barriga, son pacientes muy difíciles de valorar y se los van a encontrar en su práctica clínica diaria. Entonces, el dolor es una ayuda que nos va a permitir evidenciar, bueno, me puedo encaminar por este tipo de patología, pero no va a estar en el 100% de los pacientes. Incluso la hipersensibilidad del hipocondrio derecho me puede llegar hasta máximo un 60% de los pacientes. Entonces, como ven, clínicamente es muy difícil distinguir a qué patología me estoy enfrentando y qué tipo de patología voy a encontrarme yo como médico general, como cirujano, frente a este paciente. ¿Listo? Estos son estudios, este es un estudio que comparó el acceso al oxígeno en pacientes menores y mayores de 65 años. La mayoría de estudios de acceso hepático son estudios retrospectivos, con cierta pérdida de fuerza porque no es una patología frecuente. Entonces la recolección de pacientes a nivel de 10, 15 años puede llegar máximo a 300, 400. Entonces no es una fuerza estadística que nos permita decir, bueno, estos pacientes, pues esto es lo que hay que hacer. Algunos sí, y se los iré comentando pues, a nivel de la charla. Entonces, ¿qué compararon ellos? Dijeron, vamos a agarrar los pacientes de 65 años y menores de 65 años a ver qué es lo que pasa con estos pacientes que presentan acceso hepático en los pies. En esto que estamos hablando, que es los síntomas, vamos a ver el primer síntoma, que es la fiebre. Vamos a ver el 77% de los pacientes, que es casi el 80% de los pacientes, y en mayores de 65 años, en un 65%. Ya empieza a disminuir por lo que los pacientes no tienen una sinergia inmunológica buena y por tanto su respuesta no va a ser buena. El dolor abdominal es un síntoma que nos va a permitir sí, mirar al paciente, diferenciar a qué me puedo estar enfrentando en un 65 a un 60%. La ictericia van a decir ustedes en la mayoría de casos, bueno, pero si la mayoría es de origen biliar, ¿por qué no tienen ictericia? Porque la mayoría de los pacientes van a llegar con colecistitis, de pronto con colangitis, se puede elevar las bilirrubinas, pero cuando llegan al servicio de urgencias no pueden estar en un nivel que nos permita decir, bueno, estos pacientes pueden estar sépticos o debido a su patología de base. Y recuerden que las bilirrubinas en la patología biliar, en la mayoría de los casos, no es pronóstico de nada. Pacientes sépticos, como se dan cuenta, la mayoría de pacientes sépticos son los viejitos, pacientes que llegan en muy mal estado posterior a todo esto. Este es otro estudio que es una experiencia europea en el acceso hepático piógeno. ¿Y qué podemos dar cuenta? Básicamente lo mismo. La fiebre es el único síntoma que nos va a proporcionar estos pacientes, secundario el dolor abdominal. Entonces, fiebre, dolor abdominal, igual en esta patología, a nada, porque hay muchas patologías que nos van a producir lo mismo y no vamos a tener una idea clara de lo que está pasando. Y la ictericia por allá de último con el 12%. Y aquí llegamos a uno de los pilares fundamentales de esta patología, que es el laboratorio y las imágenes.
De aquí me voy a agarrar yo para poder tener un diagnóstico claro de lo que voy a hacer con ese paciente. Entonces, de ahí me empiezo a encaminar a esta ruta de esta patología. Entonces, ¿qué vamos a encontrar a nivel de laboratorio? Aquí en este cuadro les puse, pues, lo más resumido que encontré en diferentes literaturas y vamos a encontrar leucocitosis, así en un 74% de los pacientes, fosfatasa alcalina elevada en un 72.1% de los pacientes, transaminasas obviamente van a estar levemente elevadas o elevadas, eh, porque vamos a tener una necrosis de las células hepáticas, bilirrubinas menor al 50% en estos pacientes. Y esta tablita que les puse aquí al lado es de un estudio chino que se realizó en pacientes que llegaron con acceso biógeno a un hospital de referencia universitario. Esto que les estoy subrayando, creatinina, albúmina, son tres factores pronósticos que se dieron cuenta en estos pacientes en el primer día de estancia en la UCI. Estos pacientes los ingresaron en la UCI, les tomaron estos paraclínicos en la UCI y se dieron cuenta que todo lo de aquí para arriba del cuadro no les importó. La creatinina, la albúmina y los tiempos de coagulación se vieron alterados y el pronóstico de estos pacientes se vio francamente comprometido cuando empezaron a subir los niveles de creatinina, disminuyó la albúmina y los tiempos de coagulación se empezaron a prolongar. ¿Y por qué? Si ustedes se pueden pensar, pues de manera, pues todos nos tenemos de manera lógica, tiene mucho sentido. Y es que estos pacientes van a entrar en una sepsis de origen biliar la mayoría de casos y vamos a encontrar disfunción multiorgánica, entre ellas pues, disfunción renal. Estos pacientes, muchos con su proceso efectivo, van a entrar en ultrafiltrado, en hemodiálisis o en diálisis. Entonces van a tener que estos pacientes, cuando están muy malitos, pues todo esto se empieza a alterar y van a ser predictores de que estos pacientes le va a ir mucho peor y sobre todo si tienen patologías asociadas en estos pacientes. Entonces, vamos poco a poco desglosando esta patología que como se dan cuenta no es tener un simple punto de pus en el hígado. Este es el mismo artículo de menores y mayores de 65. Básicamente vamos a encontrar lo mismo. La fosfatasa alcalina, otro que me llamó la atención y por eso lo puse aquí, es la gama glutamiltransferasa. A muchos no les gusta, pero me parece que es una ayuda súper importante, sobre todo en patología intrahepática. No, sobre todo, por ejemplo, en patología donde hay una obstrucción intrahepática de la vía biliar. Si estamos de extrahepática, no me va a ayudar tanto, pero cuando estamos hablando de patología intrahepática, la GGT es una herramienta importante y casi no la piden en los servicios de urgencia. Y así podemos descifrar en qué nos estamos enfrentando. Recordar que el porcentaje de patología de intrahepática todavía es alto. Vamos a encontrar cálculos en los conductos menores biliares dentro del hígado. Entonces es importante también saberlo porque esto me va a hacer causas de sepsis y el tratamiento de estos pacientes es mucho más agresivo. Vemos lo mismo. Vemos que aquí les tomaron procalcitonina a pacientes sépticos. En ese momento no les va a servir para nada en el servicio de urgencias, pues sí se puede pedir, pero realmente lo que queremos saber es que nos ayude a hacer un diagnóstico, nos puede decir, bueno, sí está séptico, pero tenemos que mirar de dónde. Listo. Y quiero llegar a este punto, y este artículo me pareció muy importante, y es que comparó, hizo una validación prospectiva de sepsis 3. Recordemos que en sepsis 3 se implementaron nuevas definiciones y los criterios de SIOS hicieron un poco de lado, y llegó el SOFA y el QUIC SOFA, y ellos recomiendan hacer el QUIC SOFA para todo tipo de sepsis a la cabecera del paciente. Entonces, han habido múltiples estudios de validación de sepsis 3 en patologías infecciosas pulmonar, cardíaca, intestinal. Entonces, este estudio lo que hizo fue validarlas de manera a nivel de infecciones hepatobiliares, sepsis hepatobiliar. Entonces, fue un estudio de cortes con 152 pacientes con infección hepatobiliar confirmada y se hizo un resultado, pues con un resultado primario que fue la mortalidad y la morbilidad, un resultado secundario que fue el ingreso a la unidad de cuidados intermedios o ingreso a la UCI y el tiempo de hospitalización que requirieron estos pacientes. ¿Qué se encontró? Perdón. ¿Qué se encontró en estos pacientes? Esta es la tabla demográfica de todo lo que encontraron
años, comorbilidades que tenían, les calcularon el ASA, a ver cómo podían estos pacientes si tenían algún tipo de comorbilidad que los impidiera llevar a procedimientos quirúrgicos de manera inmediata. Pero lo que nos importa a los tipos de patógenos que se les encontró, lo que me importa que vean de esta tabla es el CIRS, el Quick SOFA y el SOFA. Estas escalas son muy utilizadas y vemos que la incidencia de sepsis en nuestra población todavía es muy alta y que la morbilidad posterior a un cuadro de sepsis es muy alta, sobre todo en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Pues porque me va a dejar alguna consecuencia, puede dejarme alguna consecuencia neurológica o en alguno de los sistemas que me va a hacer que esa persona pierda años de vida social, años de vida de trabajo. Entonces vamos a poder estar condenándolos si no hacemos un diagnóstico temprano. Y estas escalas lo que me van a servir es para eso. CIR, que en Sepsis 3 la dejaron a un lado, recordar a cada uno, 0 era si no tenía ninguno de los parámetros, 1 si tenía 1, 2 o 3 o 4, igual que el Quick SOFA. El SOFA realmente yo no me sé todos los parámetros, por eso lo calculo en un celular, pero en el SOFA y el CIR sí nos lo tenemos que saber todos. ¿Qué es estado de deterioro, perdón, el Quick SOFA, deterioro de la conciencia, frecuencia respiratoria mayor a 22 y presión sistólica menor de 5? En el otro vamos a tener fiebre en el CIRS, fiebre menor a 36, mayor a 38, leuco mayor a 12.000 o menor a 4.000, frecuencia cardíaca mayor de 90 y frecuencia respiratoria mayor de 20. ¿Qué hicieron ellos? Entonces quiero que vean estos resultados. Entonces, se me olvidó ponerles el cuadrito pues, para que fuera mucho más fácil, pero si podemos ver, ¿qué es positivo? Si tiene 2 criterios de CIR, el paciente es positivo para sepsis o para sepsis. Pues. Si tiene más de 2 criterios o de 2 criterios de Quick SOFA, va a ser positivo. Van a ver dentro del Quick SOFA, el estado mental es uno de los estándares del Quick SOFA. Y van a ver que la mayoría de estos pacientes, cuando llegan a servicios de urgencias, van a tener Glasgow de 15. Ya por ese simple ítem me está perdiendo sensibilidad, porque que no tenga un Glasgow de 15 no quiere decir que mi paciente esté séptico. Y recordar que las patologías biliares tienen un proceso mucho más lento, muy comórbido, dependiendo de dónde se encuentre la patología subyacente. Entonces, la mayoría de estos pacientes no me van a llevar con un Glasgow de 15, el paciente séptico del libro. Entonces, no, ya lo vamos a por ese lado, está perdiendo sensibilidad. En cambio, vamos a tener que 2 criterios decir, ya me está clasificando, ojo, este paciente tiene algo, está mal, algo está pasando. No lo deje así, reevalúelo, pídale algo que necesite. No lo deje ahí porque ese paciente se le va a complicar. Entonces, viendo esto entre el sitio y el Quick SOFA, yo con nada más ver la tabla digo, yo puedo abarcar muchos más pacientes, que es lo que quiere la campaña mundial de sepsis, abarcar muchos más pacientes que sean muy sensibles para pues, yo poder intervenir de manera rápida, no esperar que el paciente esté hipotenso, taquicárdico, con deterioro del estado de conciencia para poder yo actuar. Porque cuando me entra en un shock irreversible, este paciente, pues muy probablemente nos cueste mucho sacarlo o no va a salir. Entonces, aquí están estas tablitas que me va a definir el tipo de, primero, el resultado secundario que ellos buscaban, que era admisión a UCI o admisión a cuidado intermedio y morbilidad o estancia hospitalaria de estos pacientes. Recordar que el resultado primario de estos pacientes era si sí o si no, si sí o si no, si sí o si no se morían o prendían una mortalidad, pues mucho más amplio. Esto es una curva ROC y si se dan cuenta las cifras, todas están en 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 para la 3. El único es el SOFA completo, lo cual me dice que ninguno de 5 es así. Si pisa el 0.5 me va a decir que no sirve para mayor cosa. O sea, no podemos decir si sirve o no sirve, si no podemos validar o no. Pero para patología biliar estoy hablando solamente, ¿no? Este estudio solo para patología biliar. Entonces, nos damos cuenta que la mayoría, el único que nos va a intervenir o tiene algo es el SOFA completo, que es de 0.6 que la alcanza a tocar. De resto, nos damos cuenta que el CIRS y mucho menos el Quick SOFA van a tener sus utilidades, pero no van a tener una
sensibilidad y una especificidad alta para yo dar un diagnóstico completo y certero de lo que está pasando. Entonces, ¿para qué me va a servir el QuickSofa y el QuickSofa y el CIRS? El CIRS me va a hacer para abarcar más pacientes en urgencia. Para yo decir, este paciente le está pasando algo, debe tener algo, voy a estudiarlo. El QuickSofa me va a hacer me va a servir para la morbimortalidad de los pacientes hospitalizados, no en urgencias. Entonces, en de que se puede hacer en la cabecera de la cama, las 3 medidas, ir vigilando al paciente, ir calculando el sopa con cada cierto tiempo, pues no me va a servir de mucho, excepto cuando el paciente esté muy deteriorado y tenga que hacer muchas más cosas para poderlo sacar. Ya hablando de imágenes diagnósticas, que eso fue una revolución para el acceso hepático y pues para todas las patologías intraabdominales, ¿de qué nos van a servir? Entonces, primero, la ubicación es muy importante. Sabiendo en qué segmento del hígado voy a estar ubicado yo, voy a poder definir qué tipo de tratamiento le voy a dar. El tamaño, no es lo mismo un tamaño menor a 5 centímetros, mayor a 10, de 10 centímetros o mayor a 10 centímetros, porque dependiendo de eso le voy a dar el tratamiento. Número de accesos, recordamos que estos no son accesos solitarios, como en su mayoría de casos son casi en el 85%, pero hay casos en que van a ser accesos múltiples. Listo. Entonces, la presencia de gas que está asociada con ciertas bacterias y que me van a dar un pronóstico mucho peor a estos pacientes y que tengo que hacer un tratamiento mucho más intensivo. Imágenes diagnósticas, les traje la radiografía solo por mencionarlas, porque realmente en la clínica no nos va a servir de mucho, pero pues como para que la conozcan. No son específicas, lo único que podemos ver o podemos sospechar más bien en una radiografía, ya sea de tórax o abdominal, es la elevación del diafragma, que se puede ver con cierta frecuencia, del derecho claramente. Podemos estar asociados a derrame pleural derecho o a telestasia. Esto sí hay que tenerlo en cuenta, porque como vamos a ver más adelante, tanto en el anemia como en el quirófano, hay casos en que estos pacientes rompen el diafragma y se puede una fístula pulmonar o un acceso pulmonar en la base del pulmón derecho. Niveles individuales de gas, todos estos es muy difícil de ver. ¿Qué es el signo que más frecuente podemos ver? Elevación del diafragma derecho. ¿Qué otras imágenes tenemos? Que las tenemos a diario, que son las que más contamos rápidamente, fácilmente, la tomografía y la ecografía. Entonces, de estas, la ecografía, ya sabemos que la primera ayuda diagnóstica y cualquier patología biliar va a ser la ecografía. Es mucho más sensible y específica que la tomografía, casi con una sensibilidad en patología biliar del 94-95%. Es mucho. Entonces, ¿qué va a ser la ecografía? La vamos a tener disponible, va a ser económica, va a ser de rápido acceso, casi siempre la vamos a tener, aunque los radiólogos no trabajan de noche, pero pues es más fácil de hacer pues, y me ayudan a identificar la causa subyacente que me puede estar causando ese exceso hepático, que casi como les dije, en un 80% va a ser patología de vida y me va a ayudar a aclarar ese panorama que lo tengo un poco turbio pues con todo esto que hemos hablado. Entonces, ¿qué características vamos a tener? Son lesiones hipoecogénicas en la mayoría de casos, anecoicas van a ser en algunos casos, pero no son muy frecuentes, casi siempre van a ser lesiones hipoecogénicas, van a ser una pared lisa que se va a diferenciar del resto del parénquima hepático, un contenido no homogéneo, porque vamos a ver que la mayoría va a ser con pus, con detritos, y estos detritos son tantos, si el pus se espesa, vamos a tener casi una ecogenicidad igual al parénquima hepático sano. ¿Qué puede ser? Pues un falso negativo dentro, recordemos que esto es operador dependiente. Y gas dentro de los accesos que se ve hiperecoico. Tiene una sensibilidad del 70 al 90% para acceso. Entonces, aquí era donde quería llegar. Aquí vamos a ver cómo se ve hipoecoico dentro del acceso, con detritus y todavía tiene, si vemos aquí, a ver, se me había olvidado mencionarles, a estos pacientes en lo posible hay que hacerles imágenes Doppler. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué vasos pueden estar pasando adyacentes al acceso o microvasculatura que nos pueda estar causando, nos pueda interferir con el drenaje de ese acceso. Aquí vamos a ver unas paredes lisas, un poco heterogéneas, hipoecoicas en su interior,
hiperecóicas alrededor con algo de ecos posteriores, pero con Doppler. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente en este paciente vamos a tener segmentos hepáticos atravesados por el acceso que todavía no se han terminado de degradar para hacer una necrosis completa y formarme esa cápsula completa del acceso. Este es otro estudio, el diagnóstico de acceso hepático biógeno con ecografía abdominal en el servicio de urgencias. Fueron 268 pacientes con acceso hepático confirmado. A todos se les hizo ecografía y solo a uno se le hicieron tomografía. Porque pues, la idea del estudio era valorar qué tanto me servía la ecografía para yo poder diagnosticar este tipo de pacientes. ¿Qué encontraron? Se diagnosticaron 162 con solo la ecografía. De esos 268 pacientes, 68%, que es el 25%, el radiólogo no se comprometía a decir que tenía un acceso hepático, pero lo sugería. Y 38, siendo positivos para acceso hepático, el radiólogo dijo que estaban negativos, o sea, un falso negativo. Como vemos, esto depende de unas características que ya le voy a decir, pero lo que le quería mostrar es que la ecografía no es 100% efectiva, es un órgano operador dependiente, pues es una herramienta operador dependiente que nos va a facilitar la vida a nosotros, pero va a tener unas limitaciones. Las limitaciones es esto. Este es el mismo estudio, pero esto S1, S2 son los segmentos hepáticos del hígado. Acordemos que el domo hepático, recordemos, esta gráfica que les puse aquí, recordar, estos son los segmentos del hígado. Recordemos que el domo hepático está en el segmento 8, va a ser de muy difícil acceso al ecografista. Los accesos que se colocan en esta posición anatómica son muy difíciles de ver o son muy pequeños, que van a pasar por alto en la mayoría de casos. Los que más comúnmente vamos a ver son los que estamos en el segmento hepático. Aquí está mal la gráfica porque es segmento hepático 4A, 4B. Entonces 4A, 4B va a ser muy fácil de ver, igual que los que están en los laterales, que va a ser el segmento 7. Los del lado izquierdo también tienen un compromiso. Recordemos que está cubierto por pliegues de peritoneo, que son los ligamentos, y por el estómago. Entonces vamos a ver que pasa por el estómago también. Entonces vamos a ver que cada uno de estos son muy difíciles diagnósticos para el ecografista. No estoy diciendo que no los puedan ver, sino que sea de mayor complejidad. Y esta tabla lo que les muestro, los quería traer, es que estos pacientes con accesos en el segmento 8 del hígado, hasta 13 de estos pacientes de 38 que no fueron diagnosticados por el ecografista en la primera ecografía, terminaron en sí. ¿Y era por qué? Porque el ecografista no los pudo detectar, no los vio y se pasaron por alto. Entonces, vamos a ver que no solo decir tiene un acceso, sí, pero ¿dónde está ubicado? ¿Qué tan grande es? Y si el ecografista no lo vio, puede decir no lo tiene. Entonces, son muchas cosas y es un conjunto de cosas para decir que no es una patología fácil de identificar, de pronto sí fácil de tratar, pero llegar al tratamiento es el camino carrasposo que nos tenemos que tratar de evitar para poder darle un mejor tratamiento al paciente. Este es otro estudio, de las características más comunes del acceso. Entonces vamos a encontrar que se puede encontrar en cualquiera de los dos lóbulos, hasta en un 8%, un 8% de los pacientes, predominantemente en el lóbulo derecho del hígado. Ya les había explicado que por la circulación portal, vamos a encontrar que casi siempre son simples, son uno solo, de diferente tamaño, pueden ser dobles o más de dos. Entonces, eso es independientemente. Pero ahí quiero que se lleven la idea de que la mayoría, casi un 80-85%, son únicos. ¿Podemos encontrarlos múltiples? Sí, pero lo más común es encontrarlos únicos. La tomografía tiene una sensibilidad muy alta del 97%, ojo, pero no para patología biliar, sino para acceso hepático. ¿Qué ventajas o qué nos va a ofrecer esta tomografía? Primero, detectar patologías intraabdominales. Porque si se nos llega a pasar por alto una patología intraabdominal, va a ser una catástrofe, tanto para el médico general, para el urgenciólogo, para el cirujano.
Si tienes una patología intraabdominal que esté desde la causa subyacente del acceso hepático, pues no hay que pensarlo, ese paciente tiene que ir a cirugía. Entonces, si está muy maluquito y no aguanta un procedimiento quirúrgico, pues voy a pensar en un acceso, en un drenaje percutáneo, pero ya. Listo, recordar que no es fácil en nuestros servicios de urgencias, no tenemos radiólogo intervencionista a las 24 horas, ni todos los días de la semana. Entonces, si es un paciente muy malo, tiene que ir a cirugía. Nos ve a ver esa permeabilidad de la vena porta. ¿Y por qué eso? Recordar que la periflebitis es la trombosis séptica de la porta. Me puede, como su mismo nombre lo indica, tener trombos sépticos y esto es lo que va a viajar y me va a formar ese acceso hepático. Pero se pueden quedar en el camino y no tener una permeabilidad adecuada de esa vena porta que me va a producir otros tipos de sintomatología como síndromes anquinosos abdominales. Entonces, esto es muy importante. Una TAT en fase dinámica o una fase venosa tardía me lo va a poder ver. Me va a demostrar posibles complicaciones que haya hecho ese acceso de estragos como ruptura a la cavidad peritoneal, ruptura a la cavidad pleural, ruptura pericárdica. Más común, ruptura a la cavidad peritoneal que me va a formar una peritonea secundaria. Y permite guiar el drenaje percutáneo, que ya vamos a ver para cuál es mejor la ecografía, la tomografía para guiar el drenaje, ya lo vamos a ver. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Podemos hacer dos tipos. Tomografía simple, que por favor si es patología intraabdominal no la vayan a pedir simple nunca. Si ustedes son los que la van a pedir, no la pidan simple porque nos va a quitar tiempo que puede beneficiar al paciente, que pedirla contrastada. Listo, pues ya sea que estén pensando en una patología inflamatoria, si es trauma varía en ciertas circunstancias, pero hay que pedirla contrastada. Si es un ataque simple, pues se pidió, ya la tenemos. Podemos ver una diferencia de densidades en el parénquima. Vamos a ver muy claro en este corte coronal, está muy bonito. Vamos a ver el parénquima hepático que está con una hiperdensidad marcada y el acceso hepático delimitado, donde líneas hipodensas y con algo de edema perilesional. Listo. Cuando hablamos de una fase contrastada, vamos a hablar de fases arteriales, de fases venosas, puede ser retardadas o no, entonces depende de lo que estemos viendo. Cuando es una fase arterial, vamos a ver el realce del parénquima hepático. Recordemos que esa microvasculatura del hígado va a estar tortuosa y por eso vamos a ver un realce periférico y vamos a ver un edema perilesional de esa lesión bien marcado. ¿Listo? Cuando es una fase venosa, vamos a ver una masa única, bonita, bien delimitada, con una región hipodensa central. ¿Y qué es lo que me va a servir esto? También vamos a ver si hay dentro de esa fase venosa o esa fase portal de la tomografía, si se realzan vasos. Porque si se realza el vaso, voy a tener que pensar, bueno, este paciente sí se beneficia del drenaje percutáneo, del drenaje quirúrgico, tengo que ir con más cuidado, porque veo que hay muchos vasos adyacentes, entonces tengo que ir pensando qué voy a hacer. Esta es una tomografía de un paciente joven, 25 años, con un exceso hepático grande. Vemos aquí una fase arterial, cómo se delimita la cápsula del acceso, y vemos algo de edema, se ve hipodenso. Y en la fase portal o en la fase venosa, vemos también el acceso lobulado y podemos también tener parénquima hepático, algo de parénquima hepático ahí que no se acaba de destruir. Vamos a hablar comparación del acceso piógeno y el acceso criptogénico y el acceso de origen biliar. ¿Y por qué les traje esto? Pues es resumiendo las características de todo lo que hablamos anteriormente, clínica, laboratorios e imágenes diagnósticas, y vamos a encontrar en los accesos criptogénicos de origen biliar, que son los que más comúnmente vemos, no quiere decir que no hayan, ya los vimos de otros orígenes, pero son los que más comúnmente vamos a ver. Entonces, vamos a ver que el biliar se presentó de 34 pacientes, se presentó eh, eh, en 32, menor de 5 centímetros, y en el criptogénico se presentó en 22. O sea que los accesos criptogénicos van a ser mucho más pequeños que los accesos de origen biliar. Vamos incrementando de 5 a 10, que se presentó aquí también, van a ser, no hay
realmente significativa, pues la P como para decir que es uno más grande que el otro, pero pues en los criptogénicos también se pudieron presentar más grandes. La mayoría de estos criptogénicos hay que pensar también en patología subyacente neoplásica. Es muy importante que no se les olvide eso. Pacientes con que decimos, no, no tiene un acceso criptogénico, no le hemos dado la causa. Son pacientes que ni siquiera saben que tienen un tumor, ya sea colorectal o gástrico, que son los principales. Hay que buscarle a esos pacientes una neoplasia colorectal y gástrica. Porque no es posible que un paciente se pueda ir con un diagnóstico con acceso criptogénico con una neoplasia. Listo. Etiología subyacente. Entonces, me salto un perdón. ¿Qué dice la literatura aparte de este estudio? Este estudio es un ejemplo porque hay varios. Los accesos criptogénicos, la mayoría son solitarios. Listo, son pequeños, solitarios, y se tiene la creencia popular, porque no está en la literatura, de que los accesos de origen biliar son múltiples y son más grandes, o son más grandes. Y no es así. La literatura es muy variada respecto a esto. Pueden buscar los estudios y van a ver que en estudios van a ver criptogénicos grandísimos, criptogénicos pequeños, y hay dos teorías. Una es que ya vamos a ver más adelante la microbiología, pero una es que la bacteria que está causando, ya sea un acceso solitario, tiene la carga de virulencia tan grande que me puede formar un acceso grande. O tiene una virulencia tan grande que me puede ser la capacidad de formar varios accesos en un mismo segmento del hígado. Entonces eso es relativo, pero está aceptado decir que los criptogénicos son más pequeños y solitarios. ¿Qué va a aprender la microbiología? Primero, de la etiología subyacente. No es lo mismo tener un acceso a nivel portal, pues de subyacente transmitido por la porta de patología inflamatoria por una apendicitis, una diverticulitis. Recordemos que a medida que va avanzando el tracto gastrointestinal, vamos a encontrar desde el hilo terminal hasta el recto bacterias gram negativas y anaerobias. Gram negativas, aerobias, facultativas o estrictas. Entonces, no es común decir lo mismo, tengo una patología biliar, tengo una patología inflamatoria intestinal. Y la ubicación geográfica donde estemos. Esto lo dejé como un segmento aparte, porque me parece muy importante que aparte de los paraclínicos que ustedes piden o que pidamos nosotros a diario, estos son los pilares fundamentales de esta patología. Vamos a identificar qué tipo de agente nos está causando ese exceso, pero no es fácil. Este paciente, les pongo un ejemplo, paciente que llega maluco al servicio de urgencias posterior a una colangitis, una instrumentación de la vía biliar, bueno, algo pasa. Este paciente está sangrando, tiene una pancreatitis, o sepre, alguna cosa. Entonces, ustedes llegan y dicen, no, pero tengo que empezarle antibiótico. ¿Qué dice la norma? La regla de oro. Me llegó y antes de la hora tengo que iniciar. No va a tener cultivo para identificar el microorganismo antes de que usted empiece el antibiótico. Entonces, tomen un hemocultivo. Hasta en el 40-60% de los pacientes se puede identificar el microorganismo causante del acceso en los hemocultivos. Así le haya puesto el antibiótico. Si no ha pasado más de 1 o 2 horas, usted le puede tomar el hemocultivo. No hay ningún tipo de problema. Lo que iba a salir. Lo que no, pues no iba a salir. Entonces, es importante que obviamente si el hemocultivo le va a hacer perder mucho tiempo, pues no se lo tome e inicie el antibiótico de una vez. Y después cuando llegue, pues le toma el hemocultivo para aerobios y para anaerobios. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. No es solo el cultivo, si pinchamos y sacamos la muestra de esa push para llevarla al laboratorio y cultivarla, sino hay que tener en cuenta que estos pacientes, así como llegaron, hay que tomarles hemocultivos, pacientes febriles, pacientes en mal estado, en una mala condición clínica, hay que tomarles hemocultivos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hablamos, hay que tenerlo en cuenta siempre, no hay que pasarlo por alto. Son positivos ARTIS del 50 al 60 de las veces, el 50% de las veces, muestras para aerobios y para anaerobios, antes de la administración de antibióticos, pero esto no es una regla estricta. Si el hemocultivo se le va a demorar mucho y no va al laboratorio a tomárselo, pues obviamente inicia el antibiótico y si no ha pasado más de 1 hora, pues toma el hemocultivo cuando llegue. Hasta el 50% presentan
cultivos positivos en ambas muestras. Entonces es muy importante hacerlo, hay que cotejar si lo que está ahí en ese hígado me está produciendo esa bacteria en el paciente. Y cultivos de acceso negativo hasta en el 20%, o sea que en el 20% no vamos a encontrar ese patógeno que me está causando el acceso hepático, pero podemos encontrarlo en el hemocultivo. Entonces, es muy importante tener esto presente y no pasarlo por alto y no que se les olvide. Función directa del acceso. Entonces, hasta en el 80% de los casos vamos a identificar ese microorganismo. Podemos encontrar anaerobios a medida que es más distal en el tracto colónico, hasta en el 30%, dependiendo de la causa subyacente. Y aquí hay otra dicotomía, polimicrobiano o monomicrobiano. Cuando estamos hablando de patología de la vía biliar, estos pacientes van a tener accesos polimicrobianos. Cuando estamos hablando de distribución hematógena, de otras causas que no sean biliares, son monomicrobianos. Y estamos hablando de gram negativos, aerobios, facultativos o estrictos. Y cuando estamos hablando de Klebsiella pneumoniae, E. coli, y cuando estamos hablando de diseminación hematógena, estamos hablando de patógenos estafilo, streptococcus. Entonces, dependiendo de la epidemiología de nuestra institución, de nuestra ciudad y donde estemos presentes, hay que tener eso en cuenta. Accesos criptogénicos son monomicrobianos, los accesos solitarios son polimicrobianos. Esto es muy contradictorio. Hay patología, hay literatura que lo afirma, pero pues no es nada pues un mandamiento de Dios. Entonces, lo que yo les dije, se ubican más fácil así. Patología subyacente biliar, polimicrobiana. Nada que hacer. Los pacientes son polimicrobianos y hay que tratarlos. Este es un cuadrito práctico de qué es lo que vamos a ver o qué nos podemos encontrar. Porque la mayoría, nosotros vamos a iniciar un tratamiento empírico, netamente empírico. No vamos a saber qué patología, solo vamos a identificar o a tener un pensamiento pues claro de los posibles patógenos que están ahí dentro. Depende, los estudios también clasifican si es oriental, si es occidental. A nivel oriental, aunque hay estudios de Klebsiella a nivel de occidente, la Klebsiella serotipo K1 es la que mayor virulencia tiene, la que mayor se ha estudiado y tiene estudios de validación, son las que en la mayor proporción de los cultivos vamos a encontrar. Y resulta que esta Klebsiella tiene una virulencia tan alta que está asociada a accesos múltiples. Pero a nivel occidental, nosotros vamos a encontrar, pues esta tiene 77 serotipos, el K1 es el mayor estudiado, por ahí se asocia a unas en K2, de K2, pero pues no tiene estudios relevantes. Pero nosotros, en nuestra población, vamos a encontrar este pequeño organismo que es el dolor de cabeza de muchos de nosotros, sobre todo en cirugía, y que no va a estar, infaltablemente va a estar en la vía biliar también. Listo. Entonces, estos dos tenerlos presentes, gram negativos anaerobios, estrictos o facultativos, enterobacterias que también pueden estar, y anaerobios que principalmente son los bacterias. Listo. Gram positivos, ya les había nombrado, streptococos, enterococos, que también nos van a dar dolores de cabeza. Entonces, hay que tenerlos presentes. Tratamiento. Este es el pilar del tratamiento. No hay que olvidarlo, estas tres cosas son las que nos van a hacer que ese paciente se mejore en la mayoría de los casos y que no vamos a tener que utilizar mayor herramienta terapéutica si nos adherimos a esto. Y vamos a encontrar que primero, y la base de todo, la terapia antibiótica. Independientemente de la causa subyacente que tengamos, esto es la base de esta terapia. Si no le coloco antibióticos, va a evolucionar la evolución la evolución natural de la patología va a seguir y va a terminar en la muerte. Entonces, el drenaje completo, que va a ser también importantísimo. Si le pongo esto, pero no hago esto, nada, el paciente va a seguir maluco. Y, por último, pero no menos importante, la resolución de la causa. Que hay que sacar esa vesícula, hay que sacarla. Nada que hacer. Entonces, tratamiento antibiótico va a depender lo mismo de la epidemiología de cada institución, factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo vamos a hablar? Paciente que haya estado hospitalizado en los últimos 3 meses,
que haya consumido antibióticos en los últimos 3 meses, que haya estado en una UCI, que haya estado con una patología quirúrgica, que esté inmunosuprimido, enfermedades subyacentes, insuficiencia renal crónica, diabético, tomando inmunosupresores, VIH, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Y pues obviamente nos falta políticas institucionales. En nuestras instituciones, en la mayoría, pues tenemos infectólogo y eso nos va a ayudar. Ellos tienen estandarizado eso muy juiciosamente, entonces nos podemos apoyar mucho. Hablamos anteriormente, inicio empírico, ya, no voy a esperar. No, si yo creo, es mejor, siempre le digo a mis internos o a la persona que está hablando, peque por exceso, pero no por omisión. El paciente siempre le va a agradecer a usted pecar por exceso, pero si peca por omisión, lo va a castigar por el resto de su vida. Entonces, inicie, si usted cree, inicie el antibiótico. Si no, se le desescalona después y no hay ningún tipo de problema. El problema está es si no le pone el antibiótico. Ahí sí vamos a tener un problema mucho mayor. La elección del antibiótico va a estar guiada primero por la sospecha de la etiología. Y yo creo que ese paciente que viene con un dolor en el cocón derecho ya hace mucho tiempo, no, y es viejito, maluquito, ¿qué sospecho yo? Patología biliar. Principales, o una colecistitis o una neoplasia. Ya. Con ese rango de acción ocupo el 85-90% de la patología. ¿Listo? Es un paciente que ha estado hospitalizado con varios procedimientos de la vía biliar y tiene un stent, pues no me voy a poner a buscar una endocarditis. Entonces, si tengo una sospecha clínica, allá voy, no me voy a poner a pensar en otras cosas. Por nada del mundo, aquí se lo resalté, pero por nada del mundo se debe retrasar el inicio del antibiótico. Y aquí vamos a los pilares fundamentales. Realmente hay muchos tratamientos, muchas combinaciones. Me parece que esta es la más que se lleve en nuestra población, en nuestra diaria práctica médica. Betalactámicos, lo podemos utilizar como terapia, entre ellos ampicilina sulfactán, que no se le niega a nadie, pero recordar que a partir de que tengo un paciente con Tokio 2, clasificado Tokio 2, de las guías asiáticas, de colecistitis, le clavo piperacina taxobactam sin pensar. Listo. Me paso la ampicilina sulfactán y paso la piperacina taxobactam. Si veo que el paciente está muy maluco, que no veo que ese paciente necesita un intermedio o un UCI y una de su carbapenémico. Recordemos que las tasas de infecciones de la comunidad, ojo, no estoy hablando de infecciones asociadas al cuidado médico que ya van a ser otro tipo de infecciones, pero las bacterias gram negativas tienen una tasa a hoy en día grande de resistencias de resistencias a los inhibidores de betalactamasa, las famosas BLE. Entonces, hay estudios que dicen que hasta el 30% de los pacientes de estas enterobacterias van a tener resistencia, o sea, son BLE positivas. Eso es muchísimo para nuestra población. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Y si digo que es un paciente muy maluco, que no me va a responder, pues empiezo con carbapenem. Independientemente que después de muy de malas me salgo que tenga carbapenemasa positivo, pero bueno, eso es otra historia. Tratamiento combinado, cefalosporinas de tercera o de cuarta generación, cefepime, les va muy bien a estos pacientes. Recordar que si tiene piperacilina taxobactam, no le voy a poner una nerovisiva porque la piperacilina taxobactam es una nerovisiva, entonces no, le pongo metronidazol, no va a hacer ningún tipo de sinergia entre los dos, pero pues bueno, es algo muy utilizado todavía. Pero en las cefalosporinas sí se le puede agregar el metronidazol. ¿Qué utilizamos nosotros? Ceftriaxona, hay que tacharla, porque para nosotros no solo está utilizada en unos casos especiales. El grupo Germen en Medellín, pueden ver sus tablas, la ceftriaxona lo utiliza para infecciones del sistema nervioso central, que sí nos sirve a nosotros. Hemos tenido buenos resultados, tanto a nivel académico, pues con los diferentes estudios, como en la práctica clínica. El cefepime nos va muy bien contra estos patógenos negativos y tiene un amplio espectro y nos puede servir. Las fluoroquinolonas, pues realmente se pueden utilizar pacientes en cuadros no tan graves, pero pues no es común. Si vamos a utilizar la vía parenteral, en la mayoría de estos pacientes se utilizan. Estos pacientes hay
que darle un tratamiento de 2 a 3 semanas vía parenteral. No que 7 días, no que 10 días, no, 2 a 3 semanas. Y muchos autores comienzan a contar estas 2 semanas a partir de que el paciente mejora clínicamente. ¿Qué es que mejora clínicamente? Este paciente no vuelve a presentar fiebre, que, que está comiendo, que tiene buena adherencia a la comida, buen tránsito gastrointestinal, que la respuesta inflamatoria está disminuyendo. A partir de ahí quedó con el paciente tiene una evolución, muchos autores cuentan esas 2 semanas. Pero pues nosotros lo podemos seguir. Pues, como dicen por ahí, si agua le estás dando, si con agua te estás curando, agua sigue le dando. Si ese paciente está mejorando, déle las 2 semanas del antibiótico, no le cambie el tratamiento, ya hizo lo que tenía que hacer. Obviamente sin saltarse la causa subyacente, ¿no? Pero esto no termina aquí. Después de que el paciente, usted le completó sus 2 semanas intrahospitalariamente, hay que completarle el ciclo otras 2 semanas o hasta 3 semanas más y hay que completar 4 a 6 semanas. ¿Listo? Antibiótico oral, que hace el descalonamiento progresivo, se manda para la casa, esto disminuye las tasas de infecciones asociadas al cuidado de la salud y pues mejora todo lo que es la parte económica del sistema de salud. No tampoco a gastar desproporcionadamente. Vamos a tener el paciente por más de un mes allá. Listo. Entonces, hay otra controversia y se las traje en este nivel de los antibióticos porque me parece muy importante y si yo quiero resolver al paciente con antibióticos solamente y dejarlo quieto, ¿lo puedo hacer? O sea, solo le doy manejo antibiótico. ¿Se puede hacer? En este estudio, que es una experiencia de 10 años en Australia, en un departamento quirúrgico, ellos reunieron todos los pacientes que tenían acceso hepático y retrospectivamente durante 10 años de los pacientes que se identificaron con el diagnóstico de acceso hepático piógeno, dijeron, bueno, estos se trataron con drenaje percutáneo más antibiótico, drenaje percutáneo más cirugía y antibiótico o antibióticos. De esos que se trataron con antibióticos solamente, fueron 13 que solamente les dieron antibióticos. De esos, solo 2 hizo fallo terapéutico y se murieron. Por lo cual tuvieron una tasa de éxito del 75 al 80% aproximadamente para ellos. Entonces, ahí surge otra pregunta. Pues, ¿lo puedo hacer? ¿Es adecuado hacerle tratamiento antibiótico solamente a los pacientes? En este otro estudio, que es una experiencia de 15 años también en un centro quirúrgico de pacientes, reunieron los pacientes con acceso hepático, ¿qué se dieron cuenta ellos? Que el tratamiento conservador que se realizó en pacientes con accesos muy pequeños, menor a 5 centímetros o microaccesos, oigan, pues tengan en cuenta eso, microaccesos que son menor de 2 centímetros. A estos pacientes, de estos 125, 53 fueron tratados con esto. De esos, casi el 90%, dice, nos dio que el dato, la tasa de efectividad fue casi el 98%, casi un 100%. Les iba bien a estos pacientes, pero ya aumentaban, se volvía más grande ese acceso, entonces iban a perder ese tratamiento conservador. ¿Y qué iba a llevar a eso? A que ese paciente necesitara realizar otro tipo de intervenciones tardías y que se empeoraran estos pacientes y que no sirviera de nada que yo le invirtiera este tiempo al paciente porque se iba a complicar, iba a tener que gastar más plata y muy probablemente estos pacientes iban a terminar muriendo. Entonces, ¿cuándo yo le voy a dar puedo pensar en que a estos pacientes le puedo dar un tratamiento antibiótico solamente? Accesos pequeños, menor de 5 centímetros o microaccesos, preferiblemente menor de 2 centímetros, que sean difíciles de drenar, que realmente el radiólogo intervencionista diga, no, yo allá no me meto por la ubicación anatómica, porque tiene estructuras vasculares que puedan lesionar adyacentes a ese acceso y que no se comprometa a drenarlo. Y que yo como cirujano diga, bueno, pues el paciente no está maluco, tiene buena respuesta, vamos a darle tiempo a esperar, vamos a ver cómo le va. Y que realmente el riesgo de drenaje resulta inaceptable, sobre todo en pacientes críticos, que yo diga, este paciente hay que estabilizarlo primero porque ningún radiólogo intervencionista me va a hacer un drenaje percutáneo así,
y lo tengo que llevar a una unidad de intermedios o crítica para poder estabilizar al paciente y que después le pueda dar el manejo, o si no se ha resuelto, pues llevarlo al manejo que corresponde. Vamos a tener dos clases de drenaje, uno guiado por ecografía y uno guiado por tomografía. ¿De qué me sirve? Ambos van a tener sus indicaciones o sus relevantes, por decirlo de alguna manera. Si tenemos por guía ecográfica, proporciona orientación en tiempo real de la aguja y es rápido, fácil de hacer, no voy a necesitar mayor cosa, si va a tener, tiene que ser un espacio con asepsia y antisexia, si tengo fluoroscopio sería mucho mejor para hacerlo, pero si no, pues el radiólogo intervencionista va a tener un espacio para este tipo de realizaciones percutáneas y lo va a poder hacer de manera fácil y rápida. Listo. Para esto se utilizan unos catéteres que se llaman catéteres de pigtail, que tienen como una colita de marrano, no sé si lo has visto en su práctica clínica, vienen enroscaditos en la punta para que no se salgan. Listo, se llaman catéteres de pigtail. Para retirarlos, porque alguna vez se lo mandan a retirar, eso tiene, está sujeto, tiene dos orejitas y está ahí con sutura. Ustedes tienen que, antes de jalarlo, tienen que cortar esas suturas para que él se estire, pues si lo jalan así, pues ya se podrán imaginar. Entonces, por guía ecográfica va a ser rápido, dependiendo de dónde esté ubicado el acceso, qué tan grande es, si es muy pequeño, pues no nos va a servir, depende del segmento del hígado. Y por guía ecográfico me va a servir para drenajes con accesos múltiples, drenajes con múltiples catéteres. Si voy a colocar más de un catéter, me va a servir más la tomografía. Y si está ubicado en una zona anatómica que la ecografía no pueda mirar y que realmente toque por tomografía, que nos va a ir mucho mejor y va a ser una descripción anatómica mucho más exacta. Hay un artículo que no se los coloqué acá, que es el drenaje percutáneo múltiple de los múltiples accesos hepáticos. En ese acceso les iba bien, en ese artículo les iba bien, pero pues no es recomendable si tiene muchos accesos o cirugía o manejo antibiótico solamente. Entonces, también se puede presentar. Drenaje percutáneo lo podemos hacer por dos métodos, aspiración percutánea o drenaje con catéter. ¿Qué es la aspiración percutánea? Voy, hago el pinchazo del acceso, lo aspiro completamente. Ojo, no le voy a echar ni solución salina ni contraste, no voy a manipular mucho el acceso porque se puede producir una bacteremia. Independientemente de que el paciente esté cubierto ya con antibiótico, me va a hacer una respuesta inflamatoria y en algunos pacientes puede ser una respuesta inflamatoria súbita que me lo lleva a un shock. Entonces, no hay que manipular, bueno, el radiólogo pues, no hay que manipular mucho el acceso, pincharlo, no lo voy a lavar, esa cavidad, no le voy a echar contraste, no. Aspiro lo que puedo, riego la jeringa para que pues no haya ningún tipo de que no se me vaya a tapar, pero no voy a instilar solución ni nada, ni ningún tipo de sustancia. Y el drenaje por catéter, este es el famoso pigtail, si lo ven aquí enroscado, ese es el catéter que se ve. Entonces, el drenaje con catéter simplemente voy, pues el radiólogo va, mete el catéter, lo ubica donde está el acceso, lo deja ya drenando, le drena todo lo que pueda y deja ahí el catéter. A los 3 días le hace un control ecográfico, mira a ver cómo va. Si lo retira o si no lo retira. La literatura dice que dejarlo de 5 a 7 días, pero ellos normalmente hacen un control ecográfico a los 7 días. Vamos a poner una balanza, cómo nos va con el uno y el otro, cuál hace el radiólogo, cuál es el que se ve en la práctica. Bien. Aspiración con aguja, solo para uniloculados, que no vaya a tener diferentes cavidades en ese mismo acceso. Accesos menores de 5 centímetros, que no estén aislados en una ubicación anatómica, que no pueda llegar al radiólogo, que no tenga ese pulso o todos esos detritos que me hagan que se forme una pus viscosa y no aspirar. Y muy importante, que no tenga una comunicación biliar, porque si tiene una comunicación biliar, yo dreno ese acceso y lo aspiro, me voy, pues va a haber una peritonitis química. Entonces, esto es muy importante. Colocación de catéter. Accesos hasta de 5 a 10 centímetros, mucho más grandes. Que sean uniloculados, porque también si tiene septos, muchos detritos, ese drenaje, por más que se deje ahí, se va a terminar tapando, no vamos a hacer nada. Y esto no hay, es acceso hasta de 10 centímetros. Listo, mayor de 5 hasta 10 centímetros. La tasa de éxito del drenaje percutáneo puede llegar del 80 al 100%.
una tasa del fracaso de la aspiración por aguja fina del 33% y falla terapéutica hasta el 10% en el drenaje percutáneo. Listo. Entonces, no hay un porcentaje de pacientes que realmente, como les decía, tiene una pus muy espesa por todos esos detritos hepáticos, no se va a poder drenar, se va a tapar el drenaje, por más que lo cambiemos. Los estudios lo que hacen es ponerle hasta 2 o 3 drenajes percutáneos o hacer, si falló la primera, el fracaso del aspirado, lo vuelven a repetir hasta 3 veces antes de terminar o de dar por fracasado la terapia percutánea. Este es un estudio prospectivo que me comparó si aspiro o dreno la pus, básicamente. ¿Qué vemos aquí? Tasas de éxito del 100% cuando dicen drenaje con catéter por pigtail y del 77%, que no es malo, pero pues no es lo que queremos, con aspiración solamente. Pero si se dan cuenta, el volumen del acceso era mucho más grande, de 750 cc, hasta eh, en el drenaje por acceso percutáneo, donde le hacía drenaje y dejaba el catéter ahí implantadito. ¿Listo? Entonces era mucho más grande que eso. Pues obviamente si era mucho más grande y tiene un éxito mayor, pues, ¿cuál prefiero utilizar? Lo otro era reducción de la caída hasta en el 50%. Entonces, en estos pacientes reducía mucho más rápido, de 3 a 9 días, que me podía costar en el aspirado que iba de 4 a 10 días. Entonces, si es más exitoso, lo resuelvo más rápido. Quiere decir que podría pensar que tendría menos días de hospitalización, aunque realmente no se traducen en cifras significativas, pues hago percutáneo, no hago aspirado. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de terapia nos facilitan mucho la vida del cirujano, pero estos pacientes tienen un fallo terapéutico no grande, pero se puede presentar de 10 al 15% y que hay que tenerlo en cuenta. Y cuando estos pacientes hacen un fallo terapéutico percutáneo, ojo, en enfermedad subyacente quirúrgica, ¿no? Porque si tiene una enfermedad subyacente quirúrgica, pues no voy a ir a drenaje percutáneo, lo llevo a cirugía. ¿Listo? Entonces, si esto falla, ¿qué voy a hacer? Todo esto falla, ya le di el antibiótico, pero no lo pude drenar percutáneamente. Pues, ahí va lo que nos gusta, que es cirugía. ¿Listo? Y que, pues, les puse 3 parámetros eh, para cuando un paciente requiere manejo quirúrgico. Que el paciente, primero, que la patología sea subyacente, que quien me esté presentando ese acceso sea quirúrgico. Pues si es así, lo llevo a cirugía y le drena el acceso quirúrgicamente. Si tengo que resolver complicaciones del drenaje percutáneo, como cuáles: sangrado, bilioperitoneo, como les dije anteriormente, si estaba involucrado por ahí una rama septal de alguno de los hepáticos, me la llevé, hace una peritonitis química, una peritonitis biliar, muy de malas, tocó llevarla a cirugía. Listo. Y ruptura intraperitoneal del acceso, que se puede presentar hasta en un 12% de los pacientes. Son pacientes que hacen un shock séptico, que usted los está manejando, iban bien y de un momento a otro, malucos, o le pueden llegar con ruptura posterior a un golpe abdominal. Pueden ser muchos los cuadros clínicos los que se puedan presentar, pero estos pacientes indudablemente tienen que ir a cirugía. Y ustedes van a preguntar, bueno, ¿qué le ofrezco? ¿Laparoscopia o cirugía abierta? Pues eso depende de la experiencia del cirujano y el centro de entrenamiento donde esté. Si es un centro de entrenamiento con cirujanos experimentados, pues se puede resolver muchas de las patologías por laparoscopia. Pero si es así sea un centro de entrenamiento, un centro de excelencia, pero el paciente está séptico, lo va a llevar a la laparoscopia. Una vez no me va a aguantar el neumoperitoneo. Entonces lo voy a descompensar mucho más y no me va a servir que abrir ese paciente. Pero en pacientes estables, ¿qué le puedo ofrecer? Si realmente hubo un fallo terapéutico y tiene una causa subyacente que pueda resolver por la laparoscopia, pues lo voy a llevar a la laparoscopia. Entonces, ¿qué vamos a ver? El tiempo de cirugía en estos pacientes es casi igual. Eh,
mayor, un poquito mayor en el abierto que en la laparoscopia, pero es casi igual. Tienen sangrado intraoperatorio y transfusión intraoperatoria. No hay significancia estadística entre estos dos, o sea que no. Inicio de la vía oral se va a demorar mucho más en la cirugía abierta que en la laparoscópica. Listo. Complicaciones posoperatorias, obviamente, tenemos más riesgo de ISO en la cirugía abierta que en la cirugía laparoscópica. Estancia hospitalaria posoperatoria, mucho más amplia, mucho más en el grupo de cirugía abierta, pues por toda la comorbilidad que esta misma trae. Y no se presentaron casos, si se presentaron cálculos por ahí regados en la vía biliar o que quedaron obstruyendo, acceso recurrente o morbilidad preoperatoria. Entonces, para conclusión, si tengo un centro entrenado y puedo resolverlo por la paroscopia, pues lo puedo hacer. La literatura recomienda hacer este tipo de intervenciones con ecografía intraoperatoria, pues no lo tenemos nosotros a la mano, pero pues la paroscopia lo podemos hacer, no manipular mucho el acceso por la misma bacteria que puede producir, tratar de descomprimirlo, primero percutáneamente por medio de la paroscopia. Tenemos la aguja de descompresión, la paroscópica, que nos va a servir para esto. Después de que hayamos descomprimido ese acceso, si lo podemos manipular, hacer el desbridamiento que se necesite y hacer la hepatostomía que requiera. Si el acceso está muy intrapático, pues esta hepatostomía tenemos que ampliarla. Recordar que entre más ampliemos, más riesgo tenemos que llevamos con los conductos biliares secundarios. Esos pacientes van a tener que quedar con dren de por sí. Ojo con el sangrado. Recordar que el lecho hepático sangra mucho, entonces hay que dejarlo un dren sí o por sí, y para la tranquilidad del cirujano. Entonces hay que dejar el drencito, no nos va a quitar, puede aumentar las tasas de infecciones, sí, claro que las puede aumentar, pero yo prefiero resolver una ISO posterior, no resolver una peritonitis con una reintervención abierta. Entonces ese fue el repaso del acceso hepático biógeno. Vamos a hablar del acceso hepático mediano, que es mucho más rápido, mucho más simple. Ustedes los van a ver en su rural, les puede llegar, porque somos todavía un país con una salud pública no muy estandarizada, con unas bases no muy fuertes todavía, con carreteras terciarias y entonces en mal estado. Entonces es bueno revisarlo y es más rápido para que no se vayan a aburrir. Entonces, el acceso mediano, poco de historia rápidamente. El primer informe de amebiasis se escribió en sánscrito con la cultura hindú, lo escribieron con 7 dioses, pues que ellos creían eran sus dioses, hizo el informe de que los pacientes se podían morir por diferentes causas de dolores abdominales, tenían diarreas sanguinolentas. Pueden imaginarse que esto fue escrito en 3000 antes de Cristo, o sea que esto no es nada nuevo. Textos babilonios que también referían pacientes con diarreas sanguinolentas que tomaban agua del Tigris y del Éufrates y que posterior a esto pues estaban contaminadas con amebas, los pacientes presentaban colitis y terminaban en diarreas sanguinolentas. Hipócrates también lo describió, y esto es un dato curioso, que Alejandro Magno en su campaña en Asia, en una de sus últimas campañas, porque después de esto se murió, a sus 33 años, volviendo de la campaña en Asia, se murió, y dice la historia que presentó por un acceso hepático, diarrea sanguinolenta, pues el cuadro clínico se describe y se concluyó que había podido ser un acceso hepático a sus 33 años. Un poco de epidemiología. Entonces, una décima parte de la población mundial está infectada con entamoeba, sobre todo los países donde no tienen un sistema de sanidad ni agua potable bien establecido. Vemos más adelante que no responde a la cloremia del agua, no la mata esta ameba. Entonces, países que no tengan estructuras fuertes en salud pública van a tener, pues, son zonas endémicas y van a estar con una incidencia siempre igual o más alta de amebiasis. Puede causar 1000 muertes en todo el mundo cada año, la tercera parasitaria en todo el mundo, y 21 casos por cada 1000 habitantes en zonas endémicas. Tiene una incidencia máxima de acceso hepático entre los 20 y 60 años. Muy raro verlo en niños y embarazadas, pero
cuando se ven en niños, son cuadros mucho más graves, a medidas invasivas, que van a requerir un manejo mucho más agresivo. 10 veces más común en adultos y de 3 a 10 veces más común en hombres. Este es el ciclo del parásito, entonces vamos a ver, el reservorio va a ser el humano. Vamos a ver que los quistes van a ser ingeridos, el paciente se va a infectar por vía fecal oral, aguas contaminadas, alimentos contaminados, relaciones sexuales orbanales. Todo esto nos va a llevar a que estos pacientes ingieran esos quistes. Estos quistes son resistentes al ácido gastrointestinal, a todas las enzimas duodenales, pasa todo el duodeno y a nivel del hilio terminal y el ciego, estos quistes se convierten en trofozoides. Esos trofozoides pueden pueden ser asintomáticos en estos pacientes y pueden seguir expulsando quistes en las heces hasta por 12 meses siendo asintomáticos y después de estos 12 meses resolverse la patología espontáneamente, pero estos pacientes van a ser portadores hasta por 12 meses. Imagínense, o sea, cuántos pacientes van a contaminar. Si estos pacientes, esos trofozoitos, invaden la mucosa del colon, porque casi siempre el sitio de mayor predominancia es el ciego, vamos a encontrar lesiones. Vamos a ver, yo tengo una gráfica por acá. Vamos a encontrar, vamos a encontrar lesiones en botones o en sacabocado, que es lo que describe la literatura. Ahí son pacientes que van dañando esas células de la mucosa y de la submucosa del colon, pero que no llegan a formar una enfermedad invasiva. Entonces, estas son las lesiones características que se ven. Pueden ser agrupadas en micelas o diferentes formas, pues, pero estas son sacabocados, son botones. Esto lo que va a hacer es que haya una invasión a nivel portal, diseminación portal, vaya hasta el hígado y me forme un acceso a media. No quiere decir que no se puedan presentar otro tipo de infecciones extraintestinales a medianas, oftalmitis, meningitis. Pues estamos hablando en este momento de lo que nos interesa, que es acceso hepático. Factores de riesgo, parecidos a los anteriores, inmunosuprimidos, malignidad, la mayoría de estudios describen relaciones homosexuales, edad avanzada y desnutrición. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque estos pacientes con factores de riesgo van a ser fácilmente infectados y en la mayoría de ellos no van a ser asintomáticos, sino van a presentar una mebiasis invasiva. La presentación clínica, les dije anteriormente, va desde las formas leves no invasivas hasta las formas invasivas. Entonces, en las formas leves, que son los portadores asintomáticos o pasadores de quistes, como se describen, son los mismos. Van a tener diarrea en un 30% limitada, no van a presentar mayor síntomas gastrointestinales. En la colitis, pero sí van a ser infectantes al resto de la población. La colitis en la enfermedad invasiva la vamos a dividir en dos, que es la colitis mediana y el acceso hepático. De estas, ambas pueden ser perjudiciales porque la colitis mediana me puede, si rompe esa mucosa, me va a llegar a la cirrosis, romper esa serosa y realmente formarme una peritonitis. Y el acceso hepático, pues todas las consecuencias que trae, que también me puede formar una peritonitis si se rompe ese acceso. ¿Cómo va a ser la evolución natural de la enfermedad en estos pacientes? Primero, los trofozoitos pues, van a penetrar en la mucosa del colon, van a ingresar a la circulación portal, que por su vasculatura, por su vasculatura predominante va a llegar al lóbulo derecho del hígado. De esto se va a empezar una necrosis lipoactiva, me van a llevar todas esas lluvias citoquímicas, los monocitos, todos esos neutrófilos que me van a encapsular esa infección y se va a empezar a formar este exceso. Al principio se va a formar una hepatitis aguda a mediana, posteriormente puede llegar a muerte de los hepatocitos y desencadenar toda la cascada de eventos que vienen posteriormente clínicos que se vamos a encontrar en estos pacientes. En resumidas cuentas, esta es la evolución natural de lo que pasa. Muy resumido. La clínica, muy variada también, como veíamos anteriormente. Estos pacientes van a tener picos de niveles mucho más altos. El dolor va a ser de aparición abrupta, insidioso en algunos pacientes, sobre todo en los insuprimidos. Puede enmascararse hasta por 2 semanas.
Pero también vamos a ver que en estos pacientes la mayoría va a tener fiebre y va a tener eh, pérdida de peso porque no van a vienen con esa infección crónica. La mayoría va a presentar diarrea hasta en un 35% que me va a favorecer esa pérdida de peso y hipersensibilidad en el hipocondrio derecho. Pero resulta que estos pacientes no solo van a tener síntomas abdominales, también vamos a encontrar, gracias a Dios, no es común, pero vamos a tener síntomas extraabdominales y uno de ellos es síntomas pulmonares. Entre ellos, ¿qué signos vamos a tener? Derrame pleural, un empiema o un acceso pulmonar. Este es un reporte de un caso que se presentó en la India, un paciente con un acceso, yo creo que no hay que mostrárselos mucho, un acceso y un empiema pulmonar secundario a accesos hepáticos anaerobianos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay una continuidad del diafragma, como hay una hepatomegalia, ese hígado está sufriendo, hay una conmoción con ese diafragma, y se puede formar una fístula, y ese acceso se puede desbordar y formarme por continuidad del acceso. Se puede distribuir por vía linfática o por vía hematógena por siembras lejanas. Entonces, estos pacientes pueden, no es común, no es casos comunes, ya les voy a mostrar un caso menos común todavía, pero se describen y ustedes tienen que conocer. Sabemos que el gran día se nos llega a presentar. Ocurren en aproximadamente el 20% en las poblaciones endémicas, o sea que no es tampoco una idea descabellada. Los mecanismos de diseminación, ya les había dicho anteriormente, a través del diafragma, como infección adyacente, por vía linfática y vía hematógena de los trofozoitos. Este es otro, pues no les conseguí la imagen, un artículo son difíciles de encontrar. En este encontré solo 3 casos registrados a nivel mundial, sobre todo en Asia, de pacientes con pericarditis secundaria a acceso hepático mediano. Y resulta que estos pacientes habían hecho accesos hepáticos a medianos en el lóbulo izquierdo del hígado, que por intimidad con el diafragma se habían extendido hasta el pericardio. Estos pacientes presentaban síntomas como dolor torácico repentino, molesto, y llegaban con un electrocardiograma patológico con un previamente sin patología cardíaca. ¿Qué pasaba con estos pacientes? La mayoría se moría. 2 de los 3 que encontré se murieron. ¿Y qué pasó? Pues que es muy raro. Estos pacientes, uno no va a pensar en una patología hepática con un dolor torácico. Puede pasar, claro que sí, pero pues no es lo primero que uno va a pensar. ¿Qué pasaba? Que hacían una fístula hepatopericárdica, hacían un taponamiento cardíaco y se morían. Y no se sospecha, pues obviamente se va a morir este paciente. Entonces el diagnóstico tenía que ser precoz, que fue lo que pasó en el único caso que sobrevivió para mayores tasas de sobrevivir. Les quedé viendo la imagen porque el reporte de caso no lo tenían y no lo encontré. Esto es un review de 577 pacientes con acceso hepático mediano. También de eh, las características del laboratorio que íbamos a encontrar en ellos. Entonces, aquí en esta tablita, que se la resumo aquí en este cuadro, 3/4 partes tenían leucocitos. Del acceso, y en este estudio, compara acceso primero y acceso mediano. 3/4, o sea que se presentaba leucocitosis en estos pacientes. La enosidofilia que pensaban encontrar uno espera encontrar en infecciones facetarias, pues resulta que no, es muy rara. La hiperbilirremia no es habitual, igual que en el acceso hepático piógeno. Había transaminasas elevadas, no tanto en el proceso agudo, pero sí en el crónico por el daño hepático que se venía presentando, y sí vamos a tener una fosfatasa alcalina elevada. Serología. Es muy importante porque en países desarrollados se utiliza serología para tamizar a estos pacientes, sobre todo los que están asintomáticos o los pacientes que están hospitalizados y necesito saber si estoy enfrentándome a un acceso hepático o a un acceso piógeno. Entonces le tomo una serología y miro a ver si los títulos de anticuerpos me salen, voy a tener, estoy enfrentado a un acceso hepático piógeno.
a mediano, perdón. Es sensible y específica, me puede ayudar diferenciando si es a mediano o es piógeno. Detecta anticuerpos específicos para entamoeba histolítica. Esto se me había olvidado mencionarles anteriormente. Hay 7 tipos de entamoeba, entre ellas la histolítica, y se me escapa entre ellas es la más patológica, la más virulenta. Hay otra que en este momento se me escapa el nombre, pero pues no tiene estudios amplios que me permitan decir que es o no está catalogada como causante de esta patología. Entonces, en este caso, solo vamos a entrar frente a la entamoeba histolítica de todas las 7. Vamos a encontrarlas también en la boca y en otras partes, pero no es, no es importante en este momento. Detectable pues hasta el séptimo o décimo día, ese es el único inconveniente que tiene. Se ha tratado de que de ese inconveniente disminuye, que las pruebas de inmunofluorescencia pasen a ELISA, pero no se ha podido, tenemos ese inconveniente, pero si yo necesito realmente un paciente que tenga un acceso hepático crónico con sintomatología reagudizada, pues vamos a ver que estos pacientes me van a servir y va a ser muy útil. Títulos máximos hasta en el segundo y tercer mes, o sea que posterior al tratamiento ni la imagenología ni los anticuerpos se van a mejorar, no es de una semana, no es de 2 semanas, hasta el tercer mes empiezan a subirse los títulos máximos y se empiezan a negativizar hasta el año. Entonces hay que tener eso en cuenta. Realmente no se hace en nuestras instituciones de rutina, no está formalizado, entonces para que en algún momento va a llegar y hay que tenerlo presente. El 95%, como les decía, son amibiasis intestinales. El 10%, ¿para qué me va a servir? El 95% me va a diagnosticar amibiasis extraintestinales, 10% para los portadores de quistes y el 70% para infección intestinal activa. ¿Listo? Porque este porcentaje fue pequeño, que no se hace de forma rutinaria. Estos pacientes, como son asintomáticos, pues no se van a ir a someter a una serología para ver si tienen entamoeba histolítica. Sensibilidad y especificidad superior al 95% y tasa de reversión del 82% después de la semana de tratamiento. Imágenes diagnósticas, vuelvo y le menciono la radiografía porque muchos solo van a tener un primer nivel de tipo de ayuda de diagnóstico y vamos a encontrar signos indirectos no diagnósticos. Vamos a encontrar elevación de la cúpula diafragmática derecha, como se ve aquí. Muchos podemos pensar que puede ser un neumo residual. Entonces, pues, un neumo que está iniciando, porque cuando lo vemos, bueno, esto es para trauma. Atelectasia del pulmón derecho, que también se puede presentar, o un derrame pleural secundario a una patología pulmonar. Imágenes diagnósticas, la ecografía tiene una precisión del 90% y me va a poder definir pacientes con acceso hepático a medianos pequeños o grandes que van hasta 20 centímetros. Van a ser hipoecogénicos del interior, redondeados, bien definidos y van a presentar un realce distal como se ve acá. El 80% de los accesos, ya les había dicho, es en el lóbulo derecho del hígado, 10% en el lóbulo izquierdo y 6% en el lóbulo caudado. Recordar que el segmento 1 es el lóbulo caudado y es de difícil diagnóstico porque tenemos que verlo posterior. Entonces es difícil para el radiólogo también. Estos tiempos son los tiempos de la ecografía. Por más que se haga un tratamiento o un drenaje de estos pacientes, vamos a tener imágenes sugestivas que el radiólogo, si no sabe la historia clínica del paciente, va a pensar que puede estar contando con un acceso hepático. Un tiempo medio de resolución de la lesión y parénquima puede durar hasta 7 meses y una completa hasta 2 años. O a veces me puede formar una cavidad residual ahí que puede volverse a ver comprometida y reagudizarse con otro acceso. La tomografía, muy parecido al acceso piógeno, lesiones redondeadas, con hipertensas alrededor del acceso por el edema, hipodensas en el interior, con realce periférico. Podemos presentar septos o burbujas de gas dentro de la cavidad, pero me sirven para evaluar pacientes que no van evolucionando de manera adecuada y lo puedo estar asociando a otras lesiones.
Me pueden identificar el paciente mucho más completo que la ecografía si necesito mirar la cavidad peritoneal, retroperitoneal. Entonces es muy importante. Hay algunos estudios que sugieren que hacerlo de rutina tanto en el linfógeno como en el hepático. El drenaje percutáneo, muy debatido. La gente tiene un concepto de que en el acceso piógeno, en acceso a mediano hay que hacer drenaje percutáneo de rutina, y no es así. Entonces, casi en el 85% resuelven solo con el manejo médico. Entonces, eh, hay que pensar en unos detalles eh, para poderlo hacer. Entonces, ningún ensayo controlado ha demostrado que el drenaje percutáneo impacte en la supervivencia de estos pacientes, ni en la duración de la hospitalización, ni de hospitalización, ni el paciente volverse febril, ni una repercusión clínica mucho más amplia que con el manejo médico solamente. Entonces, esta concepción de que es mucho más seguro, de que me ayuda a hacer un diagnóstico apropiado, pues hay que sacarnos los de la cabeza, porque acceso hepático mediano no es igual a drenaje percutáneo. Y ustedes se van a preguntar, pero es que yo cómo voy a saber que es acceso hepático mediano. Simplemente estamos en una zona endémica y es un paciente que no tiene una patología subyacente, eh, sobre todo de la vía biliar, pues le empiezo metronidazol. En la mayoría de nuestras prácticas clínicas nos vamos ampicilina sulfata, metronidazol. Y estamos cubriendo gran negativos y anaerobios. ¿Listo? ¿Cuándo yo voy a pedir que ese paciente se haga un drenaje percutáneo? Porque hay que tenerlo claro. Son 5 los pilares donde yo digo, bueno, este paciente se merece que yo lo lleve a radiología intervencionista. Primero, la serología no es concluyente, en esa no la tenemos, entonces para todos no va a ser concluyente. Y que yo no tenga un diagnóstico diferencial, como les decía anteriormente, que pueda o piense o sospeche clínicamente que pueda ser un acceso tío. Que le hice un ensayo terapéutico a este paciente con 5 o 7 días de metronidazol y no funcionó. O que yo no pueda hacer un ensayo terapéutico en pacientes con un riesgo, por ejemplo, mujeres embarazadas, ya sabemos que es teratogénico y que no se puede dar en el primer trimestre del embarazo. No, no lo puedo hacer, se va a beneficiar de un drenaje. Si pienso que hay sobreinfección, que se puede estimar hasta en el 15% de los casos, pues un paciente que no mejora a pesar del tratamiento, pues le hago y miro a ver qué pasa. Si clínicamente evoluciona mal después de los 7 días, y si hay una ruptura inminente, paciente que se le aumenta el dolor o un acceso demasiado grande, mayor de 10 centímetros, hay que drenar. Este paciente tiene una alta probabilidad de que se reviente, y si no lo dreno y me doy solo por el hecho de que con el manejo médico está bien, y después se me complica, pues no hice una praxis ideal de este paciente. ¿Qué factores predicen la necesidad de drenaje percutáneo? Percutáneo, no aspiración, ¿no? Porque cuando yo hablo de drenaje percutáneo, puedo hablar de drenaje como tal o aspiración con aguja. Cuando yo hablo de que predicen el drenaje solamente, aquí estoy diciendo que no me cabe la aspiración. ¿Listo? En estos 5 parámetros puede ser cualquiera de los dos, drenaje y aspiración. Aquí, solo pacientes que predicen la necesidad de dejar el pigtail ahí en el lugar de la cosa. ¿Listo? Edad mayor de 55 años, accesos de 5 centímetros o más y fracaso del tratamiento de estos pacientes realmente, porque les voy a llevar una aspiración con aguja y sé que voy a perder tiempo y van a seguir fracasando. Entonces, no. Drenaje percutáneo versus aspiración para el tratamiento, lo que decíamos anteriormente, el drenaje percutáneo hay que dejar el pigtail ahí en accesos grandes, mayores de 10 centímetros. Me va a servir para lograr un alivio de los síntomas y una duración clínica variable mucho más, que va a mejorar mucho más rápido que con el aspirado. Entonces, concluyendo todo esto, me voy pues por el drenaje, le dejo el pigtail ahí por 3 o 5 días hasta que mejore, que el radiología intervencionista le haga el control imagenológico y le requite el catéter. Listo. Mm, manejo médico o drenaje percutáneo más manejo médico. ¿Qué vamos a hacer? Este es
una revisión sistemática de Cochrane que hizo ya hace algunos años, 2014 creo que si no estoy mal, donde compara el manejo percutáneo más manejo médico, más solo el manejo médico. Y en estos pacientes, creo que no les puse las tablas, en estos pacientes eh, no había diferencias significativas en el tiempo de la fiebre, ni en el tiempo de la hospitalización, ni en el tiempo de uso de metronidazol, pero fue mayor las tasas de éxito con el drenaje percutáneo con el pigtail, perdón, fue mayor las tasas de éxito o se compararon las tasas de éxito del metronidazol al hacerle el drenaje percutáneo más el tratamiento médico. Recordar que hacer un drenaje percutáneo tampoco no es inocuo. Estos pacientes pueden presentar biliomas, hematomas, bacteremias fulminantes, entonces tampoco es que sea un procedimiento inocuo y que no vaya a tener ningún riesgo. Si los podemos minimizar solo con el tratamiento médico, la literatura nos apoya y a estos pacientes les va bien, pues el inicio solo metronidazol y hoy el manejo médico estándar. Si estos pacientes evolucionan bien, lo dejo así. El manejo farmacológico, ¿cómo va a ser? Pues el metronidazol, como ya les venía diciendo, es el fármaco de elección. Se lo puede dar en dosis oral si es un paciente que está estable, que no tiene una respuesta inflamatoria marcada, y va de 500 a 75 miligramos 3 veces al día hasta por 10 días, con una tasa de curación del 90%. Si realmente el paciente amerita estar hospitalizado y requiere manejo endovenoso parenteral, pues le doy 500 miligramos cada 6 horas. Recordar que estos pacientes, muchos no toleran el metronidazol, hacen el efecto en tabús, entonces hay que tenerlo en cuenta. El malestar gastrointestinal, que es lo que más cefalea, que es lo que más nos lleva al fallo terapéutico en estos pacientes. La mayoría, casi el 90%, presenta una mejoría a las 48 a 72 horas. Si después de este tiempo el paciente realmente no mejora y el paciente no canta una evolución clínica adecuada, está en fallo terapéutico y hay que pasar al siguiente eslabón, que es el drenaje percutáneo. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Tinidazol, Tecnidazol en nuestro medio, son agentes alternativos. Aquí están las dosis de Tinidazol, 2 gramos vía oral 3 días, con una tasa de éxito casi del 100%. Ojo, pacientes vía oral, pacientes que no tienen respuesta inflamatoria marcada y que le podemos ofrecer una terapia oral. ¿Listo? El Tecnidazol, 2 gramos vía oral durante 5 días, también es efectiva. Y la famosa nitazoxanida también, 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 3 días. Cualquiera de los dos, la nitazoxanida también nos va a servir en la mediasis invasiva y en la patopulmonar. Tenemos otras opciones terapéuticas que va a ser el tercer eslabón cuando veo que el metronidazol ni el drenaje percutáneo me va a servir. Hay un tercer escala que es el clorhidrato de metina, que puede ser de dosis a 1 miligramo kilogramo día, máximo hasta 60 miligramos al día, intramuscular durante 10 días. Obviamente este medicamento tiene también muchos efectos gastrointestinales, aparte de la miositis que se puede presentar en la aplicación del medicamento. Entonces hay que tenerlos como terapias de última línea para que estos pacientes, pues, si no mejoran, pues puedan mejorar. Listo. Y una mediasis hepatopulmonar. Tenemos la cloroquina, que es uno de los últimos también de última línea, que es un que nos va a ayudar a mayor resistencia a la emetina en la mediasis pulmonar. La estrategia terapéutica, ¿cuál es? Pues este es un cuadro un poquito básico, pero bueno, ahí les traté de resumir un poquito lo que es todo el manejo médico. Arranco con metronidazol, ya sea oral o sea intravenoso. Si a las 42 horas de dar el ciclo completo no sirve, por ahí un micrófono abierto. Si a las 48 a 72 horas del ciclo completo no sirve y hay un fallo terapéutico. Perdón. Si a las 48 del ciclo va bien el paciente, va mejorando, le completo el tratamiento hasta los 10 días. Posterior a esto, debo administrar un agente luminal más metronidazol. Listo. Y después de después de esto, aquí hay un fallo terapéutico y pasamos acá, hay que agregarle metina o dihidroximetina al tratamiento, sobre todo en excesos hepatopulmonares o medianos. Y posterior a esto, me voy con el drenaje percutáneo
y realmente todo lo que hizo médicamente falló, me voy a la parotomía o la paroscopia, dependiendo del centro donde esté y el entrenamiento que tenga. Entonces, en resumidas cuentas, este es un manejo simple que me interesa a mí, que recuerdo que el tratamiento en esto no solo existe el metronidazol, hay otras opciones terapéuticas que se les pueden dar a los pacientes, y hay unas escalas terapéuticas que podemos encontrar si no evolucionan bien, que no todo paciente con acceso hepático mediano quiere decir igual a drenaje percutáneo, hay que sacarse esa idea de la cabeza, que son patologías que nos va a tocar enfrentar porque estamos en tanto el acceso mediano como el piógeno que ha venido en crecimiento por tanta patología biliar que hay en nuestras redes y con el advenimiento de toda la manipulación de la vía biliar con técnicas ya endoscópicas o mínimamente invasivas que predisponen a que el paciente pueda presentar diferentes infecciones del tracto biliar y que hay que tener en cuenta que esto eh, es una patología que va a depender, como vieron, no solo de la clínica, sino que de los sospecha. Pida las herramientas diagnósticas necesarias para poder llegar al diagnóstico final y que elija qué tipo de procedimiento, dependiendo de las características del acceso y del paciente, le va a ayudar a resolver ese acceso al que se está enfrentando. Entonces yo creo que terminamos. Eh, Espero que les haya servido de algo la charla, que hayan aprendido algo. Pues la idea era hacerlo como lo más importante. Gracias por la invitación. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto. Y no, nada, pues gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la revisión. Yo sí tengo una pregunta. Cuando usted expresa que un absceso es pequeño, involucra tamaño, es decir, se respeta y se valida para todos los demás de que sea hasta 5 centímetros, menor a 5 pequeño, más de 5 grande. Sí, cuando es de 5 centímetros estamos hablando de un acceso pequeño. Hay Oh, microaccesos que mm, son de 2 centímetros. Esos accesos, sobre todo en el piógeno, me van a responder al tratamiento antibiótico, como un estudio que mostré. En esos accesos pequeños, menor de 5 centímetros, los clasificaban ellos en la terapia conservadora, que eso era el manejo antibiótico, les iba mucho mejor, con una efectividad casi del 85%. ok, perfecto. Y la siguiente pregunta es, ¿un absceso me puede afectar más de un segmento hepático? Es decir, digamos, afectarme el segmento 7 y el 8 y considerarse como absceso único. Sí, hay accesos que, sobre todo los amebianos, que ellos crecen circunferencialmente. Ok. Y a medida que van creciendo circunferencialmente, dependiendo de la ubicación del segmento, me pueden afectar los dos segmentos y sigue creciendo. Perfecto. Cuando vimos el absceso criptogénico, vimos de que el drenaje percutáneo se hace cuando un absceso es de 5 hasta 10 centímetros. Si mide más de 10 y no tiene como un compromiso pues generalizado que me requiera una cirugía, el tratamiento de elección ahí, ¿cuál sería? ¿Dar antibiótico, esperar si disminuye y hacer el drenaje En o el, tiene dren, indicación de cirugía? en el drenaje, bueno, en el acceso criptogénico, depende Ujú. de donde esté ubicado. Si es más de 10 centímetros, pero tú me pintas un paciente estable, yo le puedo dar pues, la oportunidad de llevarlo a drenaje percutáneo y manejo antibiótico normal. Perfecto. Pero pacientes que tengan ubicado un acceso en, en el lóbulo derecho e izquierdo del hígado, esos pacientes indefinidamente van a drenaje percutáneo. Porque que la complicación sea muy baja, pues la tasa de incidencia de fístulas precárdicas muy baja, pues no vamos a tener que estos pacientes se nos vayan a complicar y en estos pacientes es muy fácil que se rompa la cavidad peritoneal y terminen en una peritonitis. Entonces, todos esos pacientes con lóbulo izquierdo del hígado comprometido se van a drenaje percutáneo o cirugía. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta. Eh, Doctor Víctor, primero que todo, muchísimas gracias por su presentación. Muy buena.